Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buen día a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia en línea Código de Red, Banco de Capacitores y Filtros de Armónicos. Esta mañana contamos con la participación de ABB, socio consejero de normalización y certificación de nuestro modelo empresarial UNCE, y de su especialista en el tema, el ingeniero Dani Salazar, a quien cedemos el micrófono para dar inicio. Ok, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que se conectaron, que esta mañana están aquí con nosotros. Como les comenta, yo estoy de la parte de ABB. Yo trabajo en la parte de soluciones para factor de potencia y distorsión armónica en baja tensión. Ya tengo rato trabajando aquí en ABB y el día de hoy vamos a platicar un poco del tema del código de red, de soluciones, antecedentes del código de red. Vamos a dar aquí un panorama general. Entonces vamos empezando. Para empezar, el código de red es un tema que empezó a sonar mucho desde el año pasado, a pesar de que ya tiene años que se publicó en el Diario Oficial. El año pasado fue cuando más se empezó a escuchar del código de red. Y prácticamente el código de red viene de una reforma que se efectuó en donde CFE pasa a ser un participante más como suministrador de energía eléctrica. Antes, parte del cambio es que CFE estaba al frente de lo que era la comercialización, distribución de la parte de energía. Trabajaba en conjunto con el SENACE, pero el CFE estaba al frente. Y ahora cambian esos papeles. Ahora SENACE queda al frente de la parte de la energía eléctrica y CFE es un participante más, como un suministrador más de energía eléctrica. Aquí se explica un poquito más la nueva estructura que tiene ahora el sector eléctrico. Antes, como les mencionaba, CFE estaba al frente de lo que era generación, control, transmisión, distribución, y trabajaba en conjunto con la Secretaría de Energía, la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, y ahora ya en la nueva estructura ya no aparece aquí CFE, ya está el SENACE, que está trabajando en conjunto con la Secretaría de Energía y la CRE. También de repente ahí en la comercialización se empieza a ver que está también la Secretaría de Hacienda. Entonces, esta es la nueva estructura y como están trabajando ahora es lo que es el sector eléctrico. El código de red, así en grandes rasgos, son manuales de regulaciones técnicas que emitió la CRE el 8 de abril del 2016. Y aquí contiene, en estas publicaciones que se hicieron en el Diario Oficial, los requerimientos técnicos mínimos necesarios que se deben de cumplir para tener un sistema eléctrico nacional sano. Muchos de los requerimientos técnicos que están enfocados en el código de red son para una mejora de calidad de energía, ya sea en tensión, en frecuencia, en factor de potencia, en armónicas, en desbalance de corriente, en coordinación de protecciones. Todos estos requerimientos técnicos están enfocados a tener un sistema eléctrico nacional más sano. La publicación de estos requerimientos técnicos se hizo el 8 de abril de 2016 y decía que entraba en vigor a partir de un día después, que fue 9 de abril de 2016, y tenía una cláusula del código de red que ya para que empezara a ser vigente, como ya una ley que teníamos que cumplir, era un plazo que nos daba ya para cumplir el código de red, tenía 3 años. Los 3 años se cumplieron en abril del 2019. Entonces, a partir de abril del año pasado, ya prácticamente tendríamos que estar cumpliendo con estos requerimientos de código de red. Como les comento, esto es para que tenga una mejora sistema eléctrico nacional y es parte de los objetivos que tiene el código de red. El código de red, al final de cuentas, lo que busca
en conjunto el SENACE y la CRE, es que el Sistema Eléctrico Nacional, donde todas las empresas se conectan o se interconectan, sea un sistema sano, que sea un sistema eficiente, confiable, de calidad, continuo, y eso se va a lograr pues, mejorando las condiciones de calidad de energía. Por ejemplo, si nos enfocamos en temas como factor de potencia y distorsión armónica, el factor de potencia, la mayoría de los casos, el que baja el factor de potencia es el usuario, porque él es el que está metiendo cargas inductivas en el sistema. Y las armónicas también muchas veces son generadas por el usuario porque él está metiendo equipos con electrónica de potencia, variadores de velocidad, robots, PLCs, UPS, computadoras. Entonces, aquí quiere mejorar el factor de potencia para tener un sistema más eficiente, porque al final de cuentas, el factor de potencia lo que mide en un sistema es la eficiencia de la energía que yo estoy comprando. Si tengo un factor de potencia de 0.7, quiere decir que del 100% de energía que yo estoy pidiéndole al transformador, el 70% se convierte en trabajo y el otro 30% se desperdicia en calor. Si subo el factor de potencia de ese proceso a 0.98, el desperdicio de energía va a ser ya mínimo. Ya prácticamente la eficiencia va a estar cerca del 100%. Entonces, el código se enfoca en temas como factor porque quiere hacer más eficiente el sistema eléctrico nacional y también va a revisar la parte de corrientes, de desbalanceo, armónicas, flickers, porque de unos 25 años para acá, la industria ha ido creciendo con su electrónica de potencia. Cada vez se busca automatizar más los procesos. Se meten más PLCs, más robots, más variadores, y cada equipo con electrónica que se va metiendo va generando contaminación armónica. Y ya la contaminación armónica no solo se está quedando en los procesos, ya es tanta la contaminación que se puede subir al sistema eléctrico nacional, se puede subir al bus. Y si se contamina ese bus, cualquier empresa que esté conectada en ese bus puede recibir la contaminación armónica. Se han dado algunos casos de empresas que tienen cargas armónicas muy grandes como hornos de inducción, como drives de corriente directa, que generan tanta contaminación que pueden afectar a los vecinos. Entonces, el código de red, uno de sus objetivos es mejorar eso, para que tengamos el sistema eléctrico nacional confiable, y si no se controla esa parte de contaminación armónica, al rato puede ser un caos que se esté repartiendo esa contaminación armónica por todos lados. Dentro del código de red existen dos manuales de requerimientos técnicos. Uno de esos manuales está enfocado a la interconexión de centrales eléctricas al sistema eléctrico nacional. Este manual aplica para aquellas empresas que se van a interconectar como nuevo al sistema eléctrico nacional. Son empresas que todavía no están trabajando, que pueden ser una ampliación, una planta nueva, y que yo la quiera interconectar, tengo que seguir este manual de requerimientos técnicos. También para la interconexión de centrales eléctricas entran algunos segmentos como generación, que pueden ser eólica o solar. A este manual, antes de que yo pueda interconectar ese sistema a la red, tengo que realizar diferentes estudios. Aquí en ABB los podemos apoyar con estos estudios, y de los estudios que pide la CRE para hacer una interconexión, para dar el visto bueno para la interconexión, están estudios de estado estable, estabilidad transitoria, coordinación de protecciones, calidad de la energía, que ahí ya va parte de la distorsión armónica, y estudio de las instalaciones. Aquí en estudio de instalaciones entra la parte de cómo están los diagramas unifilares. Todos estos estudios se tienen que realizar sobre un software que se llama PSS. Es uno de los softwares que tiene validados la CRE. Se entrega la carpeta con los estudios, lo analiza la CRE y da el visto bueno para la interconexión. Aquí es importante tener esto en cuenta porque hemos tenido algunos casos en donde, por ejemplo, una planta que estaba trabajando con 23,000 volts, se cambió al bus de 85,000 volts porque ahí tiene menos usuarios, hay menos interrupciones de energía, el kilowatt es más barato.
Entonces hizo la inversión para cambiar a 85,000, puso la subestación y cuando pidió la interconexión ya para cambiar y meterse al bus de 85, hicieron unos monitoreos y vieron que estaban con niveles armónicos altos. Entonces no les permitió hacer la interconexión hasta que bajaran esos niveles. Entonces se hizo la inversión, la instalación, prácticamente está todo listo para la interconexión, pero hasta que no se bajen esos niveles armónicos no se puede. Entonces es importante tener estos estudios para validar esas interconexiones con el Sistema Eléctrico Nacional. El otro manual de requerimientos técnicos que trae el código de red está enfocado a conexión de centros de carga. Este manual sí ya aplica a empresas que están conectadas al Sistema Eléctrico Nacional y que ya su carga está trabajando. Ya aquí ya tienen un recibo de energía, una demanda contratada, y ya tienen la carga en operación. Aquí, de este manual de requerimientos técnicos, este es un extracto del código de red de la publicación del Diario Oficial. Aquí mencionaba que teníamos un plazo que no podía exceder 3 años para que empezara a ser esto vigente. Es lo que les comentaba al principio. Esto ya empezó en abril del año pasado. Ahorita ya podría tener la CRE alguna visita y preguntar qué estamos haciendo del código y preguntar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo y podríamos caer en penalización si no estamos ya cumpliendo el código de red. Un punto importante de la publicación del Diario Oficial es que nosotros íbamos leyendo el Diario Oficial y mencionaba que aplicaba para sistemas conectados en alta tensión, luego en media tensión, 3 páginas adelante decía solo alta tensión, luego regresaba a comentar media y alta tensión. Entonces era un poco confuso a quién le iba a aplicar el código de red y a quién no. Para evitar estas confusiones, la CRE a finales de marzo del año pasado publicó una guía cumplimiento código de red y aquí ya nos explica más claramente cómo va a estar esa medición o a qué le va a pedir a cada usuario. Lo dividió por niveles de tensión. Aquí tenemos que el código de red para sistemas que estén conectados al Sistema Eléctrico Nacional en media tensión les va a pedir cumplimiento en requerimientos técnicos de tensión, de frecuencia, de cortocircuito, protecciones, control, intercambio de información y calidad de energía. Pero de calidad de energía únicamente el desbalance de corriente. Eso es actualmente lo que está vigente y esto es lo que tienen que cumplir los usuarios conectados en media tensión, que son usuarios que estén conectados en 13.2, en 23, en 34.5. Para los usuarios que estén conectados arriba de 35,000 volts, que podrían ser 69, 85, 115, 230,000 volts, a esos usuarios, aparte de lo que les va a pedir a la gente de media tensión, sí les va a pedir el cumplimiento de factor de potencia y distorsión armónica, sumado también a que tengan que monitorear o tengan que cumplir con ciertos valores de flicker. Aquí en alta tensión ya está más estricto el código de red y se hace más eficiente la calidad de energía. Y en media tensión están dejando por el momento de lado lo que es factor y distorsión armónica. Entonces, esta tabla ya nos muestra que sí, que no tenemos que cumplir, dependiendo en dónde estemos conectados. Nada más que aquí un punto importante es, como les mencionaba, el objetivo del código de red es que el Sistema Eléctrico Nacional esté sano. Y se hizo una evaluación del universo de usuarios conectados a nivel nacional y se detecta más o menos que tenemos un promedio de 1,000 usuarios conectados en alta tensión y 400,000 usuarios conectados en media tensión. Si el código de red únicamente se enfoca en lo que es factor de potencia y distorsión armónica en usuarios de alta tensión, pues no se va a lograr el objetivo final del código de red porque es una parte muy pequeña de todo el universo. Entonces, ya detectando esta situación, la CRE empezó a trabajar con un código de red revisión 2, que es 2018. En este código de red que se empezó a trabajar desde el 2018, se trabajó igual que el código de red 2016. Se hicieron propuestas técnicas,
se integraron algunas ofertas, algunas propuestas, ideas, se lanzó a consulta pública y al final tiene que pasar un proceso de autorización. Ahorita ya está en la etapa final, que es el proceso de autorización. Sin embargo, no ha salido todavía vigente. Se esperaba que este año ya pudiera estar esto vigente, pero por los temas que estamos pasando, tanto de pandemias y un poco temas de pocos recursos de la CRE, no se ha avanzado en este tema, pero en teoría la CRE tiene que hacer actualizaciones cada 2 años del código de red por ley. Entonces, ahorita en 2020 le toca hacer actualización y estamos en espera si este año se daría esta actualización. De los puntos importantes que trae esta actualización del código de red es que ya le pedirían a los usuarios que están conectados en media tensión también el cumplimiento de factor de potencia y distorsión armónica flickers, pero solo a usuarios que tengan una demanda contratada de 1000 kilowatts para arriba. Entonces, esto va a abrir el universo de los que están ahorita solicitándoles cumplimiento código de red, y esto sí ya va a ayudar a que al final el ir mejorando cada una de las empresas conectadas en alta tensión, más las empresas conectadas en media tensión, que ya son empresas grandes porque tienen 1000 kilowatts para arriba, la suma ya de todas esas mejoras sí puede repercutir en una mejora a final de cuentas en el sistema eléctrico nacional. Aquí esta es parte de algunos documentos de los que están trabajando para el Código de Red 2018, en donde mencionan que para centros de carga que se encuentren conectados en media tensión y tengan demanda mayor a 1000 kilowatts, van a contar con un plazo de 2 años para cumplir el código de red, en lo que ya prácticamente son todos los requerimientos técnicos como si fueran una planta conectada en alta tensión. Nada más, repito, esto todavía no está oficialmente vigente. Ahorita el único documento oficialmente que es vigente es la publicación del 2016, en donde, como ya veíamos, hay requerimientos técnicos para media y para alta tensión, y los que están conectados en alta sí tienen que cumplir con todo, incluyendo factor de potencia, distorsión armónica y flickers. ¿Ok? Ahora, dentro de los requerimientos técnicos que hemos ya estado mencionando mucho de factor de potencia y distorsión armónica, ¿cuáles son los cambios que trae el código de red? Actualmente, bueno, desde el año pasado para atrás, el único que nos hacía un monitoreo del factor de potencia era CFE. CFE mensualmente en los recibos de energía para la industria hacía un monitoreo del factor de potencia y cada mes nos estaba avisando cómo está el factor de potencia. Si el factor de potencia estaba abajo de 90, nos cobraba una penalización que podía ser hasta el 20% del total de la factura. Ahora, si teníamos un buen factor de potencia arriba de 90, nos daba una bonificación. Entonces, esa parte del factor de potencia ya la conocemos un poco porque tenemos años tratando de estar siempre arriba de 90 para evitar la penalización por parte de CFE. De los cambios que tiene el código de red es que el código de red es independiente a lo que el monitoreo que hace CFE de punto 90. El código de red va a pedir que el factor de potencia se mantenga en un rango de 0.95 a 1 y que ese rango no se salga, que el factor de potencia no se salga de ese rango mínimo el 95% del tiempo de ese mes. Quiere decir que si el mes está corriendo, máximo tengo 3 días para estar fuera de este rango de 95 a 1 de factor de potencia. Y la medición que se va a hacer ahora va a ser cada 5 minutos del factor de potencia. CFE lo hacía cada 15 minutos. Y a partir del 2026 se va a pedir que el factor de potencia esté entre 97 y 1 con un cumplimiento del 97% del tiempo. Entonces, si nosotros ya estábamos acostumbrados a compensar el factor de potencia para quitarnos la multa de 0.90, había muchas aplicaciones o algunos usuarios que empezaban a comprar capacitores fijos y empezaban a meter 5 capacitores y subía el factor a 90. Se compraban otros 5 capacitores y subían a 95. Entonces veían el resultado
traían más capacitores fijos y llegaban casi al 99 de factor de potencia. Y con eso estaban en lo ideal, porque se quitaban la multa y tenían el factor de potencia muy alto. El problema con la tecnología fija es que cuando quitan la carga y no quitan los capacitores, hay una sobrecompensación del factor de potencia. Y muchas empresas, como CFE no les medía un exceso de capacitores, CFE, mientras estuviéramos arriba de 90, él daba la bonificación. Si nos pasábamos, él daba la bonificación hasta .9999. Si nos pasábamos, no había ningún problema en el recibo. Sin embargo, el pasarnos del factor de potencia de 1 puede generar una inestabilidad en la tensión, porque los capacitores son como pilas, son equipos que almacenan energía y luego la regresan a la red. Entonces, si ellos lo regresan a la red porque hay una carga que la necesita, pero si no hay carga, esa energía que están regresando se va al transformador y el transformador recibe energía por parte de CFE y energía por parte de los capacitores y empieza a generar inestabilidad en la tensión. Hay empresas que el sábado a las 2 de la tarde quitaban su carga, pero no desconectaban los capacitores. Entonces se iban con voltajes de 440 volts, se quedaba todo el sábado, todo el domingo los capacitores fijos y el lunes que regresaban a las 7 de la mañana encontraban el voltaje en lugar de 440 cerca de los 500 volts. Y es por la inestabilidad en la tensión que se puede tener con una sobrecompensación de factor. Hasta que metían otra vez todas las cargas, el voltaje se volvía a regresar a 440. Pero los primeros equipos que energizaban con 500 volts sufren ya una sobretensión. Y si hay equipos electrónicos, pues se pueden dañar o se pueden proteger. Entonces, el código de red, por eso ahora es más claro. Ahora necesita que el factor esté entre 95 y 1. Va a ser malo estar abajo de 95 y va a ser malo estar arriba de la unidad. Entonces, aquí se va a hacer ya necesaria el cambio de tecnología fija en compensación de factor de potencia por tecnologías automáticas. Equipos que yo les ponga el factor de potencia objetivo al que quiero llegar y con él va a estar midiendo esa cantidad o esas variaciones de carga y se va a encargar de conectar y desconectar capacitores solo. Esa planta que el sábado a las 2 de la tarde se quita su carga, el banco automático lo va a detectar y solito va a desconectar todos los capacitores. A lo mejor deja nada más un paso, pero todos los demás ya quedan desconectados. El lunes que regresan, empiezan a meter carga y el banco solito empieza a meter otra vez capacitores. Entonces, ahora se hace más necesaria la implementación de tecnologías automáticas. Es para el factor de potencia. Y también el código de red menciona que tenemos que cumplir con ciertos niveles de distorsión armónica. Y dice que mientras no exista una norma oficial mexicana sobre calidad de energía, se deberá de cumplir con unas tablas que es 3.8A, 3.8B, 3.8C, que son prácticamente, son muy similares a las tablas de límites recomendados de distorsión armónica de la IEEE 519. Aquí en estas tablas, depende del nivel de tensión que tenga cada planta, son los niveles armónicos que deberá de cumplir. Por ejemplo, en la tabla 1, que es la tabla 3.8A, esa aplica para tensiones menores o iguales a 69,000 volts. Y ahí los límites armónicos pueden ser desde un 5 hasta un 20%. Para las plantas que estén de 69 a 161,000 volts, que es la tabla 3.8B, el límite armónico va a ser de 2.5 a 10%. Y ya empresas que estén conectadas arriba de 161 kV, para las que estén en 230,000 volts, por ejemplo, los límites van a ser de 2.5 y 3.75. Aquí, para poder determinar cuál es el nivel que tiene cada usuario, se tienen que hacer estudios. Se tiene que conocer la potencia de cortocircuito y se tiene que conocer cuál es la corriente de carga de ese sistema, porque cada tabla, en la primera columna que tiene, viene una división de ICC entre IL, que es la razón de cortocircuito y la corriente de carga. Entonces, primero tenemos que hacer un monitoreo para conocer cómo estamos
de consumo de kilowatts, de corriente, de kVAs, de kVRs, cómo está el factor de potencia, cuánto tengo de distorsión armónica en voltaje, en corriente, y conocer el punto o el valor de cortocircuito de esa planta. Ya cuando tengamos esos datos, dividimos la corriente de cortocircuito entre la corriente de carga y nos da un valor. Por ejemplo, si esa división nos da 30, la ubicaríamos entre 20 y 50, y para esa planta el límite sería de 8%. Si la división nos da 60, estaría entre 50 y 100, y el límite armónico sería del 12%. Aquí es importante mencionarles que el código de red, aparte de pedir el límite o una distorsión armónica total de demanda, también quiere que tengamos los niveles armónicos individualmente de cada armónica debajo de cierto valor. Por ejemplo, ahí dice armónicas abajo de la 11, de la 11 a la 16, de la 17 a la 22, y así hasta armónicas arriba de 34. Si yo, digamos un ejemplo, hago un monitoreo y tengo 7.5 de distorsión, en teoría estoy dentro porque me pide un 8%, entonces estoy bien. Pero si ese 7.5% que yo tengo, 7.3 es de quinta armónica, ya no cumplí, porque cada armónica abajo de la 11 máximo tiene que tener 7%. Entonces, aquí en los estudios que tenemos que hacer, no solo es ver la distorsión armónica total, tenemos que hacerlo con un estudio que pueda ver el espectro armónico, que yo pueda ver cuánto tengo de tercera, de quinta, de séptima, de cada armónica, para poderlo ya comparar bien con la tabla y garantizar que voy a tener el cumplimiento código de red. Y aquí viene la parte de las penalizaciones. Aquí, esta es la parte que impacta mucho al usuario, porque al final de cuentas, esto ya repercute en dinero, en pérdidas para la empresa si no cumple el código de red. El código de red tiene dos penalizaciones principales. Una, por dejar de observar de manera grave a juicio de la CRE las disposiciones del código. Aquí es prácticamente por no hacerle caso al código de red. Puede ser una multa del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos por esa empresa el año anterior. Como veíamos en los slides primeros, está trabajando el SENACE, la CRE, y aparecía ahí por momentos la Secretaría de Hacienda. Ellos pueden ver los ingresos brutos percibidos por una empresa y la multa aplicarla sobre el 2 al 10% de esos ingresos. ¿Cuándo va a ser 2 o cuándo va a ser 10? Eso no está puesto fijamente cuándo sí, cuándo no, cuándo un valor y cuándo el otro. Eso va a depender del criterio de la CRE y va a depender del número de usuarios afectados, tiempo de interrupción del suministro, energía no suministrada. Ellos, una vez que hacen una visita y detectan que no están haciendo nada o que tienen incumplimiento, el avión, yo creo que vamos a tener sorpresas. Esto que acabamos de ver. Alguien aquí abrió el micrófono. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuándo va a ser el 2 o el 10? Va a depender de una evaluación que va a hacer SENACE. Entonces, de todos modos, ya el 2% es una multa bastante considerable. Aquí, esta multa es de las más impactantes, las más agresivas, porque se mete directamente con los ingresos brutos. Sin embargo, es la más fácil de quitarse, porque dice por dejar de observar. Si yo como usuario tengo estudios de calidad de energía, estoy analizando cómo estoy de mi factor, de mis armónicas, de todo lo que me pide el código de red, estoy haciendo cotizaciones, con las cotizaciones y tiempos de entrega estoy haciendo cronogramas, estoy consiguiendo presupuestos, estoy haciendo un plan de acción para cumplir el código de red, sí estoy observando el código de red. El problema es para aquellas empresas que lleguen, les pregunten qué están haciendo y que no estén haciendo nada, pues podrían estar ahí en riesgo de aplicar esta penalización. La otra multa es ya el incumplimiento del código de red, y esa puede ser de 50,000 a 200,000 salarios mínimos. También cuándo son 50 y cuántos son 200,000 va a depender del criterio de la CRE, basado en los mismos puntos que están aquí en azul que platicamos para arriba.
Entonces, aquí lo importante es una multa de 50,000 salarios, estamos hablando de 5 millones de pesos. Entonces, lo importante es tratar de evitar estas penalizaciones, ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo estamos en cada una de nuestras plantas y tomar acciones para mejorar los requerimientos técnicos que pide el código de red. Un punto importante del código de red y algo que les quiero comentar con este diagrama es que el código en general pide el cumplimiento de código de red en el punto donde se interconecta una empresa con el sistema eléctrico nacional, que sería el punto rojo. Actualmente, todos los recibos de CFE piden lo mismo. El factor de potencia que viene en el recibo de CFE está monitoreado en el punto donde esa empresa se interconecta con el sistema eléctrico nacional. Entonces, aquí tienen alternativas para solucionar temas de factor de potencia y distorsión armónica, conectando equipos en el punto de media tensión, alta tensión, o lo podemos hacer en baja tensión. Aquí, pues ya va a ser de ventajas y desventajas de cada punto. Hay empresas que han hecho los estudios de código de red y las soluciones que les están dando en media o en alta tensión, dejando de lado la parte si son caras o son económicas, a veces los equipos son muy grandes para una subestación que ya está instalada y una subestación que no puede crecer porque ya el terreno está saturado por parte de la subestación. Y meter ahí más bancos de capacitores, meter bancos con reactores o meter filtros, ya no es una alternativa porque ya está saturada esa subestación. Ahí, en esos casos, podemos buscar la alternativa de solucionar el tema desde baja tensión. Podemos meter equipos en baja tensión y también buscar subir factor o eliminar armónicas. Además que técnicamente lo mejor para la compensación de factor y la eliminación de armónicas es hacer la solución desde la fuente que está generando distorsión armónica o desde las cargas que están bajando el factor de potencia. Técnicamente eso es lo ideal, pero pues sabemos que si queremos compensar por motor, pues vamos a hacer mucho capacitor, un capacitor por motor es mucho, pero lo podemos solucionar por CCM, por transformador, por tablero, y desde ahí tenemos el beneficio no solo para el código de red, sino también para la planta, porque los equipos como capacitores o filtros de armónicas, del punto donde yo lo conecto hacia arriba, es donde se ve la mejora con los resultados de una buena compensación. Entonces, si yo como usuario me decido por instalar un equipo en el punto rojo, el único que va a tener beneficio va a ser la compañía suministradora o, en este caso, el Sistema Eléctrico Nacional. Pero de ahí para abajo voy a seguir con bajo factor de potencia, con alta distorsión armónica, a lo mejor con problemas en el proceso generados por eso, porque es una pobre calidad de energía. Y si lo hacemos en baja, pues aparte de cumplir el código, también tenemos un beneficio más cercano a nuestras cargas y nuestros procesos. Otro punto que también les menciono de, pues, en qué puede ser la diferencia de compensar en media o en baja. Si nosotros, en este ejemplo tenemos 2 transformadores, si tuviéramos unos 5 o 6 transformadores, si yo quiero compensar cada transformador, tengo que meter un equipo por transformador y estaríamos comparando 6 equipos de baja tensión contra un equipo de media tensión. Ahí sí, si nos metemos al tema de precio, 6 equipos contra 1, pues va a ser más barata la solución en media tensión. Sin embargo, si ya tengo mi capacitor o tengo mi equipo que soluciona, que cumple el código de red en el punto rojo y se me daña un capacitor, ya me quedé sin capacitores en toda la planta. Y el código de red me dice que tengo que estar el 95% del tiempo del mes con buen factor de potencia. En 3 días no voy a arreglar ese capacitor. Y aparte, para meterme a hacer reparaciones en ese punto, tengo que hacer libranza porque de ahí alimento a toda la planta. Si abajo, en baja tensión, tengo 6 bancos y uno se daña, como es baja tensión, bajo el interruptor del banco, quito el capacitor dañado, subo el interruptor del banco y tengo 5 bancos trabajando al 100% y uno al 80%.
estoy cubriéndome de diferentes lados para no quedar abajo de lo que es el cumplimiento código de red. Entonces, un punto que quería comentar con ustedes. Al final de cuentas, el código de red no menciona cómo tenemos que compensar, cómo tenemos que cumplir los requerimientos técnicos. Él nada más menciona que el cómo es decisión de cada usuario. Pueden hacerlo con capacitores con rectores, con filtros pasivos, con filtros activos, cambiando drives por baja aportación armónica, poniendo trasores de aislamiento. Hay muchas maneras de poder hacer el cumplimiento código. Pueden hacerlo conectando equipos en alta, en media, en baja, solo en alta. Ahí el cómo es decisión de cada usuario. Al final, mientras cumplan los requerimientos técnicos, eso es lo que le interesa a la CRE. Y aquí en ABB tenemos soluciones para compensar y para eliminar armónicas desde 200 volts hasta 800,000 volts. Entonces yo aquí en ABB estoy enfocado en la parte de 200 a 1000 volts, pero hay otras áreas que cubren los otros niveles de tensión. Entonces este slide, después si tiene algún requerimiento, igual lo podemos revisar. Y también estamos haciendo estudios para código de red. Aquí lo importante es, antes de cualquier conexión o pensar en cualquier solución, en comprar un equipo para cumplimiento código de red, lo primero que se tiene que hacer es una medición, una revisión de cómo estoy en mi proceso, cómo estoy de factor de potencia, cómo estoy de distorsión armónica, cómo estoy de flickers, cómo está el desbalance de corriente. Aquí es como si estuviéramos con un problema de salud. Lo primero es ir y hacernos unos estudios, sacarnos la mayor información posible de cómo estamos actualmente, y ya con los estudios en la mano, entonces sí empezar a tomar decisiones de qué es lo que soluciono primero. Al final tengo que cumplir con lo que me pide el código, pero puedo ir solucionando por partes, de lo que sea más crítico a lo que sea más sencillo, ¿sí? Entonces, aquí la parte de estudios, igual la pueden ver con nosotros, o si ustedes tienen ya equipos de medición y tienen equipos para poder monitorear voltajes, corrientes, potencias, distorsión armónica, con eso pueden ustedes ir armando una carpeta código de red para saber cómo están en cuanto a esos valores. Y este es un poquito parte comercial de las soluciones que tenemos aquí en ABB. En ABB podemos compensar los temas de factor de potencia utilizando capacitores fijos, bancos automáticos y filtros activos. Vamos a ver un poquito así rápido algunas soluciones. Les comentaba que los capacitores fijos prácticamente ya no son una solución muy viable para el tema de código de red, porque si varía la carga, pues tenemos que variar también la compensación de factor de potencia. Sin embargo, se pueden hacer compensaciones locales por motor. A lo mejor hay empresas que ya metieron bancos automáticos de capacitores, pero de repente les llegó un motor adicional o tienen una ampliación. A esas cargas adicionales se les pueden colocar capacitores fijos. Nada más hay que buscar que ese capacitor, si dentro de lo posible, se conecte cuando se conecte el motor. Si sale el motor, se desconecta el capacitor para que no se quede siempre conectado y nos pueda generar una sobrecompensación del factor de potencia. Aquí tenemos dos tipos de capacitor fijo. Este es un capacitor cilíndrico. La mayoría de los capacitores cilíndricos tienen como un punto de protección el que se desconecte o se levante la tapa del capacitor cuando pasa más presión de la que el capacitor soporta. Si yo conecto un capacitor en una red con contaminación armónica, esa contaminación armónica le va a llegar al capacitor, y el capacitor, como almacena energía eléctrica, si almacena contaminación armónica, me va a regresar más contaminación armónica, pero en lo que le llega la contaminación, se va a calentar mucho ese capacitor, y ese calentamiento va a generar una presión muy fuerte adentro del cilindro, y esa presión va a empujar la tapa y va a hacer que se desconecte como un punto de seguridad el capacitor, porque si no se desconecta y se sigue incrementando esa temperatura y esa presión,
se puede hacer pedazos el capacitor. El capacitor es un elemento que tiene que cuidarse mucho cuando se instala en una planta, porque es un equipo que si falla, pues puede provocar daños muy grandes, porque cuando se va a falla, está la corriente de cortocircuito más la corriente de descarga del capacitor, y un capacitor puede descargar hasta con 30 veces su corriente nominal. Entonces, si tenemos la mala suerte de que ese capacitor se vaya a falla, se puede hacer pedazos. Para evitar eso, todos los fabricantes le ponen puntos de seguridad al capacitor. Y en el capacitor cilíndrico, el principal punto de seguridad es que se destape la tapa, se actúe como un fusible mecánico, se rompan las 3 fases y con eso se quede desconectado el capacitor. Aparte de que todos los capacitores, por norma, deben de tener resistencias de descarga, para que si yo desconecto el capacitor, las resistencias descarguen ese capacitor, porque si no se queda cargado, y si una persona llega y toca ese capacitor, va a recibir esas 30 veces de corriente nominal y se va a acordar del capacitor para siempre. Una diferencia del capacitor que tenemos en ABB es que hacemos ese rompimiento de las 3 fases, pero a través de un mecanismo. La mayoría lo que utiliza es que la presión interna va empujando la tapa hacia arriba y por fricción rompe la tapa. Pero si esa presión, digamos que va empujando más del lado derecho a la tapa y lo empuja tanto que se abre un hueco en esa tapa, por ahí sale la presión y a lo mejor se desconecta una tapa o 2, digo una fase o 2. Si alguien ve que ese capacitor ya tiene la tapa levantada, llega y lo toca, y si una fase se quedó conectada, le va a dar un trancazo. Para evitar eso, pues antes de tocar un capacitor hay que aterrizarlo y hacer mediciones de que esté descargado. Pero por si y luego llega a pasar que todos ven la tapa levantada y lo tocan, para evitar eso nosotros le metemos un mecanismo al capacitor, que ese mecanismo hace que si la presión interna es lo suficientemente fuerte o ya rebasó los valores seguros del capacitor, lo truena, pero las 3 fases al mismo tiempo. Si ven un capacitor levantado, pues ahí ya aseguramos que ninguna fase está conectada. Otro capacitor que tenemos es uno rectangular. Como les decía, hemos visto capacitores que se hacen pedazos y hay capacitores que tienen aceite, que se prende el aceite y va prendiendo donde quiera que va cayendo. Entonces, aquí buscamos tener un capacitor más seguro. De entrada, lo metemos en un gabinete de acero. En ese gabinete de acero rellenamos con un material que se llama vermiculita, que es el que parece ahí como aserrín, como comida para pollos, pero es un material aislante. Tapamos se pone la tapa y queda encapsulada las celdas, y aquí ese material empieza a meterse entre las celdas del capacitor y de entrada evita que una celda caliente a la celda de al lado. Actúa como un aislante térmico. Si hay presencia de cortocircuito y hay fuego dentro del capacitor, la vermiculita empieza a absorber el oxígeno que queda dentro de la cápsula y con eso se extingue automáticamente el fuego. Entonces, aquí nada más es como punto de que tengan en cuenta que cuando se va a poner un capacitor, pues hay que tener en cuenta los puntos de seguridad y que esté bien calculado, porque a veces hay un fenómeno que se llama resonancia y este se da cuando la carga inductiva es igual a la carga capacitiva. Hay clientes que tenemos que van metiendo capacitores para subir el factor de potencia, pero sin ningún estudio. Se van metiendo capacitor tras capacitor tras capacitor y llega a ser tanta la capacitancia que meten que empieza a acercarse a la inductancia que ellos tienen, quiere decir, tienen casi la misma carga de capacitores que la carga de motores, y cuando eso se iguala, pasa una resonancia, y cuando hay resonancia, la corriente se va a infinito. Entonces truenan los capacitores y pues pueden tronar de manera muy, muy fuerte. Y ya con estos capacitores podemos armar bancos automáticos. Les mencionaba al principio, el banco automático, su función principal es medir cómo está la carga y en cuanto yo quite la carga,
se desconecten capacitores. Cuando meta la carga, se metan capacitores. Como el código de red está muy estricto, ahora tanto en que le va a medir cada 5 minutos, que lo quiere el 95% del tiempo y que tiene que estar entre el 95 y 1, pues tenemos que buscar equipos confiables. Nosotros tenemos 2 controladores para hacer las operaciones automáticas de los bancos, que estos controladores pues prácticamente son unos medidores con salidas a contactores. Y de aquí, pues si baja el factor o sube, empieza a mandar la señal para conectar o desconectar capacitores. Hay un controlador que únicamente hace eso y otro controlador que aparte de conectar y desconectar capacitores, pues me entrega mediciones, programación, comunicación y puedo tener un equipo de monitoreo. Aquí es importante con el código de red. El código de red, pues como me pide el 95% del tiempo, es mejor que yo tenga un equipo de medición que me esté informando cómo estoy de mis parámetros eléctricos, porque si de repente se me llega a caer el factor, yo tomo una decisión más rápida para solucionar ese problema. Entonces, si no tiene ese usuario equipos de monitoreo y que estén comunicados a una computadora, con este controlador lo podrían lograr. Aquí pueden ver prácticamente la radiografía de los parámetros eléctricos de una planta. Pueden ver kilowatts, kVAs, kVRs, voltajes, corrientes, potencias. Pueden ver el espectro armónico en tensión. Pueden ver formas de onda. Entonces, pues prácticamente con este equipo podrían hacer un estudio o tener la información completa de cómo están los consumos en su planta, ¿sí? Y de los bancos automáticos, pues nada más comentarles que hay compensaciones para hacer el factor de potencia a través de contactores, que es lo más común, pero en estos casos, cuando se hace la compensación a través de contactores, el banco automático está monitoreando la carga. Cuando se mueve la carga, mete un contactor. 40 segundos después, el siguiente contactor. 40 segundos, el siguiente contactor. Y así se va cada 40 segundos haciendo una conexión o desconexión de los capacitores. ¿Por qué se espera esos 40 milisegundos, estos 40 segundos? Porque cuando yo conecto un capacitor en una red, se genera un transitorio. Y si yo me espero menos tiempo de esos 40 segundos, no dejo que el transitorio se vaya a cero y se puede sumar con el paso que sigue. Entonces, esos 40 segundos me dan garantía de que cuando se conecten o desconecten los pasos, el transitorio que vamos a generar va a ser más pequeño y no afectamos a las cargas electrónicas sensibles que estén conectadas ahí. Sin embargo, tenemos algunas aplicaciones que en 40 segundos la carga se mueve muy rápido. Esas aplicaciones pueden ser punteadoras, soldadoras, hornos de inducción, grúas, en donde yo tengo la corriente en 100 amperes y de repente se me va a 1000 amperes, luego baja a 100, luego a 1000, luego a 100, luego otra vez a 1100 y en 40 segundos eso pasa muchas veces. Un contactor no tendría la velocidad de respuesta para compensar ahí el factor de potencia. Aquí tenemos nosotros bancos que compensan a través de tiristores. Entonces, para saber cuál es la mejor solución que podemos implementar en una planta, como les decía al principio, pues tenemos que medir. Ya con la medición, pues podemos hacer una compensación adecuada del factor de potencia. Otro punto que les quería comentar, que ese es un caso que nos pasa muy seguido últimamente, es los bancos de capacitores son equipos que duran muchos años. Hay empresas que tienen bancos de capacitores de hace 12 años, de hace 15 años, en donde compraron un banco de capacitores y en la empresa había 2 variadores de velocidad. Ahora sigue el mismo banco de capacitores, pero ya tienen 50 variadores de velocidad, o ya tienen robots, o ya tienen PLCs. Entonces, muchos de los casos que nos llegan a hablar, que nos dicen necesito un filtro de armónicas, realmente no es que requieran un filtro, sino que el banco de capacitores que habían puesto
ya no es el adecuado para las condiciones actuales. Compraron un banco para una carga que no tenía electrónica y ahora sigue el mismo banco para una carga que tiene mucha electrónica de potencia. El banco de capacitores, como les comentaba hace rato, no es un generador de distorsión armónica, pero sí amplifica la distorsión armónica. Entonces, si yo no hago un estudio, si yo no sé cómo van a estar los valores armónicos y compro un equipo y nada más lo conecto, sí voy a subir el factor de potencia, pero puedo generar más problemas que beneficios en la parte de distorsión armónica. Para evitar eso, le metemos reactores a los bancos de capacitores. Aquí en este slide, en la parte de arriba, pueden ver una tabla en donde yo tengo un banco de capacitores de 125 kBr con pasos de 25 kBr cada uno y voy subiendo el factor de 0.7 hasta 0.93. Pero la distorsión en voltaje también con cada paso va subiendo. Entonces, esto, aparte de que ya me deja fuera del código de red, el tener una distorsión armónica en voltaje elevada me va a generar problemas en los equipos electrónicos, porque el meter más armónicas es meter más ruido en la red, es deformar la forma de onda. Entonces, si mi forma de onda tiene que estar senoidal y mis equipos electrónicos están diseñados para trabajar con esa onda senoidal limpia y yo la empiezo a deformar, los equipos electrónicos pues van a recibir esa forma contaminada y se pueden empezar a proteger o se pueden empezar a dañar. Entonces, aquí, para hacer la solución de factor de potencia, porque pues tenemos que subir el factor, le metemos reactores. En la tabla de abajo ven la misma solución de 0.7 a 0.93, pero ya con la distorsión controlada. Y eso es porque le ponemos un reactor en serie al capacitor y eso va a servir como de barrera entre mi red contaminada y mi capacitor. Haciendo una analogía, hagan de cuenta que en la llave del agua ponemos un filtro y toda la contaminación, todas las bacterias que trae el agua se quedan en el filtro y ya a mi vaso le cae agua completamente limpia. El reactor eso es lo que hace. Lo ponemos entre la red y el capacitor y toda la contaminación armónica que quiera pasar a través del reactor se va a perder en calor y la que pues vea que por ahí no se puede pasar se va a seguir. Entonces, por eso baja la distorsión de 7 a 5.5, porque hay distorsión armónica que va a intentar pasar por el reactor, pero se va a perder. Esto parece ser un filtro de armónicas, pero su función no está eliminando realmente la distorsión. Baja un porcentaje de 1 o 2%, pero no elimino completamente la distorsión. Muchos de los casos que nos llegan a hablar, que nos dicen requiere un filtro de armónicas, vamos, hacemos un estudio, pero medimos con y sin capacitores. Al hacer la medición con y sin capacitores, nos damos cuenta que el problema es el capacitor. Cambiamos el capacitor viejo sin reactores por un capacitor nuevo con reactores y con eso la distorsión se desaparece. Por ejemplo, en la tabla de abajo, si para esa empresa el código de red le dice que el límite es 8%, pues con un banco con reactores cumple porque de entrada estaba en 7. Entonces ahora va a estar en 5.5. Con eso va a estar cumpliendo el código de red sin problemas. No necesita meter más tecnología o generar un gasto más grande para filtrar armónicas. No tiene caso comprar un filtro para eliminar una distorsión que yo estoy generando nada más por amplificación de armónicas. Pero para hacer bien la solución, igual tenemos que medir, porque tenemos dos tipos de reactores que podemos utilizar. Hay reactores que protegen de la armónica 3.8 para arriba y otros de la 2.4 para arriba. Para saber qué tipo de reactor vamos a usar, pues tenemos que hacer una medición. Y ahora vamos a entrar un poco a conceptos básicos de distorsión armónica, que al principio, como les comentaba, ya el código de red nos pide un factor y nos pide distorsión armónica, pero muchos de los clientes, pues como CFE ya nos pedía un 0.90, muchos clientes ya saben que solo es, pues cómprate más capacitores y ya con eso subimos el factor de potencia. Y ya a lo mejor son con reactores o sin reactores, pero esa solución
ya tenemos años trabajándola, porque muchos están en punto 91, 92, que era para quitarse la multa de CFE, y ahora subir nada más de 91, 92 a 95, 96. Sin embargo, el tema de distorsión de armónica, ese no está todavía tan conocido. Ahí sí, ahí hay que ver qué podemos utilizar. Y de entrada, pues vamos a definir qué son las armónicas. Las armónicas son múltiplos de la frecuencia fundamental. En México la frecuencia fundamental son 60 Hz. Cuando yo empiezo a meter equipos electrónicos en la industria, los equipos electrónicos, para que puedan operar, trabajan con frecuencias más altas. Algunos trabajan a 180 Hz, otros a 300 Hz, 420. Si yo divido 180 entre 60 es tercera armónica, 300 entre 60 es quinta armónica y 420 entre 60 es séptima armónica. Entonces, aquí tengo la 1, que es la de 60 Hz, y tengo la tercera, la quinta y la séptima armónica. Las armónicas más peligrosas y que hay que cuidar son las armónicas impares y las que están cerca de la fundamental. Entonces, 3, 5 y 7 son las armónicas que tenemos que estar con lupa, revisando sus valores, porque eso nos genera mucha contaminación y deformación en la onda. Aquí en esta figura que ustedes ven una forma de onda senoidal, que es la que está en negro, que está completamente limpia. Ese sería 60 Hz. Y adentro ven 3 formas de ondas rojas. Una va a ser la tercera, la otra va a ser la quinta y la otra va a ser la séptima. Aquí nada más hay que contar los picos. Por ejemplo, hay una que tiene 3 picos del lado positivo y 2 picos del lado negativo. Esa es la quinta armónica. ¿Qué pasaría si yo tuviera armónica cuarta o sexta? Si yo tuviera armónica cuarta, tendría 2 picos del lado positivo, 2 picos del lado negativo, y se hace una simetría, un espejo entre positivo y negativo y se eliminan. Entonces las armónicas pares solitas se van eliminando del sistema. Como hay simetría entre positivo y negativo, se eliminan entre ellas, y las armónicas impares no se pueden eliminar, porque siempre va a haber una diferencia entre positivo y negativo. Todos los equipos electrónicos están diseñados para trabajar con formas de ondas senoidales. Entonces, si nosotros empezamos a deformar esas ondas, empezamos a generar ruido, y ese ruido hace que los mismos equipos electrónicos trabajen de maneras diferentes o anormales. También otro problema que me puede generar la distorsión armónica en un proceso es daños en motores. Cada armónica ya tiene identificada una secuencia que se sacó por matemáticas muy fumadas de series de Fourier, de Laplace, que no vamos a ver, pero ya se vio que cada armónica tiene una secuencia. Hay armónicas de secuencia cero, de secuencia negativa, de secuencia positiva, y estas secuencias lo que hacen cuando le llegan a un motor, el motor las puede interpretar de diferente forma. Si tengo un motor trabajando y está girando en sentido normal y de repente le llega secuencia negativa, el motor va a recibir la señal de cambio de sentido de giro constantemente. Como 60 Hz es más grande, yo no lo veo a simple vista, pero cada que le llega esa quinta armónica, va a intentar cambio de sentido de giro, y eso le va a provocar picos de corriente en el devanado y que le esté dando mantenimientos más seguidos a ese motor, porque se va a estar calentando. Si en motores grandes se puede desviar o se pueden dañar los rodamientos, la flecha del motor. Si a ese motor le llega secuencia positiva, que es la séptima armónica, va a haber corriente de trabajo más corriente armónica. Entonces ahí se va a calentar más y también mantenimientos más periódicos. Si le llega secuencia cero, va a haber el motor un intento de rotor bloqueado. Entonces va a estar girando y va a estar intentando amarrarse constantemente. Eso también le genera daños muy fuertes al motor. En lo que respecta a capacitores, como les comentaba, el capacitor almacena esa contaminación armónica, y esa almacenación de contaminación armónica es corriente de carga más corriente armónica más RI cuadrada, eso es más temperatura. Y de los puntos que me pueden dañar la vida útil de un capacitor
es que le meta más tensión de la que soporta o más temperatura de la que aguanta. Con las armónicas siempre generamos más calor y se puede tronar el capacitor. Entonces, principalmente la distorsión armónica lo que genera en corriente es más temperatura y en voltaje son deformaciones en las fuentes de alimentación. Aquí me han preguntado en algunas ocasiones qué es más peligroso, la distorsión en corriente o la distorsión en voltaje. Ambas son peligrosas, pero generan daños en diferentes periodos de tiempo. La distorsión en corriente genera unos daños a largo plazo porque va envejeciendo la instalación, va calentando los alimentadores, va degradando las propiedades de los forros de los conductores, los va envejeciendo y al rato voy a tener brincos de corriente por todos lados. Y la distorsión en tensión, esa modifica la fuente de alimentación de los equipos y los principales que reciben el daño de estos cambios de la fuente de alimentación son equipos electrónicos. Entonces, si ya tengo en un proceso problemas identificados de daño de tarjetas electrónicas constantemente, puede ser por distorsión armónica. Si tengo transformadores que están al 50% de su capacidad, pero con unas temperaturas muy elevadas, puede ser por distorsión armónica. Para poder nosotros eliminar la distorsión armónica, nosotros utilizamos un filtro activo, que es un generador de distorsión armónica. La tecnología de cualquier filtro activo es monitorear la red, ver cuánta distorsión armónica tengo y generar esa distorsión armónica, pero en sentido contrario. Tenemos la tecnología necesaria para hacerle el espejo a las armónicas impares como si fueran armónicas pares. Tenemos la tecnología para hacer esa simetría entre positivo y negativo y que entre ellas solitas se vayan eliminando. Solo que pues tenemos que tener un equipo que tenga una velocidad de respuesta rápida y que pueda ver cuánto es de tercera, de quinta, de séptima, que yo le diga genera tercera, quinta y séptima, pero en sentido contrario, las inyecte a la red y cuando se encuentren, solitas se vayan eliminando. Aquí quería enseñar un caso de éxito de un arranque de un equipo en una empresa en donde tenían un límite del 8% en corriente y medimos 16% de distorsión armónica. Con ese porcentaje se empezaban a deformar las formas de ondas rojas que son de corriente y empezábamos a ver que en quinta armónica tenía 80 amperes, en séptima armónica tenía 47 amperes, de un total de 550 amperes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy circulando 550 amperes, el 80 amperes van a ser de pura corriente que se va a convertir en calor y que me va a estar generando problemas y debilitando mi sistema eléctrico. Para poder ver qué es lo que tenemos que solucionar, tenemos que conocer qué armónicas están presentes. Aquí vemos que tenemos presentes principalmente la armónica 5 y la armónica 7. Entonces, el filtro activo tiene una tablita en donde viene la armónica desde la 3 hasta la 50, una columna que dice sí o no, para qué armónica quiero eliminar. Entonces, como 5 y 7 son las armónicas que yo tengo presentes en el sistema, me voy a la tablita, le digo que sí a la 5, le digo que sí a la 7, arrancamos el filtro y ahora el 16% que yo tenía de distorsión se baja a 3.7% y automáticamente también el voltaje se ve mejorado. Yo tenía en voltaje 2.6, ahora tengo 1% de distorsión, porque el voltaje está empujando la corriente que hay en el sistema. Cuando hay armónicas, empuja la corriente de trabajo y empuja la corriente armónica. Yo desaparezco la corriente armónica y ahora solo empuja la corriente de trabajo. Por eso también baja la distorsión en voltaje. Aquí yo podría llevar esa distorsión del 3.7 a 0, pero tendría que ser un filtro más grande y no tiene caso meter tanto equipo. Con que estemos abajo del 8%, con eso es más que suficiente. Además, aquí estoy eliminando la distorsión armónica desde baja tensión. Este 3.7 va a pasar del lado de 440 a media tensión y ahí se va a perder del 3.7 a lo mejor a 2.7
y de ahí se va a ir por todos los cables de media tensión hasta llegar al punto de interconexión, y de 2.7 va a bajar a 2 por toda la impedancia de media tensión. Entonces, si yo aquí tengo un valor que estoy dentro de lo que me pide el código, les garantizo que en la parte de arriba va a haber menos distorsión armónica. Ahora, ya con esta limpieza, tenemos las formas de onda limpias tanto en voltaje como en corriente, y en quinta amperes que tenía 80 amperes, ya tengo, en quinta armónica que tenía 80 amperes, ahora tengo 1, y en séptima tenía 47 amperes, ahora tengo 1 amper también. Desaparezco las 5 y las 7, y si quisiera eliminar más armónicas, pues solo me regreso a la tablita y le digo que sí, a la 11, a la 13, a la 17. Si el filtro tiene potencia, yo puedo seleccionar hasta 20 armónicas, y con eso, en lugar de 3.7, pues puedo bajar hasta 1, pero va a depender la capacidad del filtro. Aquí lo importante es que, pues de las armónicas 5 y 7, que eran las barras que estaban más elevadas, ya prácticamente no existen, ya las desaparecimos con este filtro. Como es un filtro activo, en cuanto entren las corrientes, las cargas con electrónica de potencia, empiecen a generar armónicas, él empieza a eliminar armónicas. Si salen de operación, él deja de generar armónicas. Entonces va a estar constantemente correteando ahí esas variaciones. ¿Sí? Para poder saber qué filtro necesitamos, pues lo podemos, para eso, otra vez, necesitamos el estudio. Podemos calcular qué tipo de filtro, si tuviéramos los datos de carga de un plano, y saber qué tipo de electrónica van a utilizar, si va a haber PLC, si va a haber robots, si va a haber variadores. Lo podemos calcular, pero sería algo estimado. Quedarían generalmente sobrados los equipos, porque una cosa es la carga que está instalada y otra los factores de utilización. Aquí lo ideal sería hacer la medición ya cuando la carga esté trabajando de manera normal, y ya dependiendo la cantidad de armónicas que esté circulando, podemos seleccionar el filtro. Para eso tenemos que saber qué corriente armónica está circulando. Eso quiere decir, si tengo 1000 amperes y de esos 1000 amperes, 20% de distorsión, hay 200 amperes armónicos. Esos 200 ya yo los puedo eliminar seleccionando un diferente tipo de filtro. Y también si son cargas trifásicas o cargas monofásicas. En un sistema en donde tengo cargas monofásicas en 220, como computadoras, iluminación LED, algunos PLCs, algunas UPSs, puedo utilizar el filtro que es de 3 fases, 4 hilos, PQFS, que es especialmente para ese tipo de cargas. Si ya nos vamos a unas cargas industriales trifásicas, que principalmente tienen variadores de velocidad de corriente alterna, que tienen algunos robots, que tienen algunos PLCs, ahí puedo utilizar ya un filtro industrial de 3 fases, 4 hilos, con módulos de 70, de 100, de 130, 150. Entonces, del ejemplo que veíamos, yo necesito eliminar 200 amperes armónicos. Aquí ningún módulo me da los 200 amperes. Lo que puedo hacer es poner un módulo de 100 amperes que va a ser maestro y un esclavo de 100 amperes, y con eso ya tengo los 200 amperes. A cada maestro yo le puedo colocar hasta 8 esclavos, y con eso crece hasta 8 veces su potencia nominal. Si ya tengo unas necesidades más grandes de corriente, puedo utilizar un filtro que ya es más robusto. Este filtro ya se utiliza para plantas como cementeras, acereras, que tienen hornos de inducción, que tienen drives grandes de corriente directa y que ya son como de uso más pesado. Aquí quiero enseñarles un caso de una empresa que tenía una distorsión armónica generada por drives de corriente directa de más del 30% de 1000 amperes. Ahí tengo ya 340 amperes de pura corriente armónica. Este es uno de los casos más severos que hemos encontrado de distorsión armónica, donde el voltaje está ya en 6%, las armónicas están arriba del 30%, con una cantidad muy fuerte de corriente. A veces hay algunos clientes que nos dicen, oye, tengo 80% de distorsión. Entonces, tenemos que medir, porque si tuvieran 80% de una carga de 1000 amperes, ya se hubiera prendido los cables. Vamos, hacemos un estudio y vemos que ese 80%
es el fin de semana que no hay carga. Y ya en la semana que hay carga normal, su distorsión baja al 10%. Aquí este porcentaje siempre hay que relacionarlo con una corriente. Si es 30% de cuánto, si es 30% de 10 amperes, no hay problema. Si es 30% de 1000, sí ya hay problemas muy fuertes en el sistema. Y lo podemos corroborar con esas formas de onda. Aquí ya la forma de onda de corriente se ve completamente deformada, que es la roja. Y la azul de voltaje ya no se ve senoidal, ya se ve chata. Aquí ya se empieza a hacer una forma de onda cuadrada. Y eso, cuando le llega a los equipos electrónicos, pues empieza a generar problemas y fallas en los mismos equipos electrónicos. Metemos el filtro y bajamos la distorsión de 30 a menos del 8% en corriente y del 6 en voltaje a menos de 2. Y con eso limpiamos las formas de onda de voltaje y de corriente. Aquí un punto importante que quiero comentar con ustedes, hacer así un poquito de foco, es cuando tengo contaminación armónica, tengo corriente de trabajo y corriente armónica, y me consumen 617 kilowatts. Cuando limpio la red, quito la corriente armónica y ahora tengo 524 kilowatts. Además de tener una mejor calidad de energía, de cumplir el código de red, de bajar la temperatura en los alimentadores y de limpiar las formas de onda, estoy teniendo un ahorro de energía. Esos casi 100 kilowatts de diferencia es una energía que estoy pagando constantemente solo por generar calor. Y pues ese sería el tema que yo tenía para platicar con ustedes el día de hoy. Yo creo que pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Espero que haya sido de interés esta presentación para ustedes, que hayan visto algunos conceptos interesantes, nuevos, y pues si tienen alguna pregunta las podemos compartir. Muchísimas gracias, Dani. El ingeniero Hernán Aguilar Pérez pregunta, ¿qué tan confiable es determinar el nivel de cortocircuito por el método de bus infinito para el caso de armónicos? Ok, esa es una muy buena pregunta. Nosotros lo utilizamos ese método cuando no tenemos todos los datos de cortocircuito. Es un valor que te da muy acercado a la realidad. Nosotros hacemos algunos monitoreos en baja tensión y con los KVAs, con la impedancia del transformador, podemos hacer ese cálculo. Después lo corroboramos, pero te da muy cercano a la realidad. Es confiable. En mi opinión, es un método confiable. Muchas gracias. Pregunta, ¿es recomendable o se tiene que realizar el estudio con un software y con los datos que proporcione el transportista o distribuidor? Ok, aquí el código de red no menciona algún equipo en especial para hacer el estudio para ver el factor de potencia y distorsión armónica. Lo pueden hacer ustedes con equipos de medición, analizadores del lado de alta, de media, de baja. Al final lo que quieren ver es cómo están. Cuando ya se requiere un equipo que esté interconectado de esa empresa con el SENACE, ese sí ya tiene que estar homologado por ellos y tiene ciertas características que ellos piden. Pero si es para hacer un estudio, lo pueden hacer con un equipo, un analizador de redes comercial. Julio César Calixto pregunta, ¿cómo se calcula la corriente de carga que se necesita para obtener la relación L cortocircuito versus L carga? Ok. Ese dato nosotros lo sacamos de la medición. Nos ponemos un equipo de monitoreo y estamos haciendo una gráfica de la corriente, que es la corriente de carga. Lo dejamos midiendo un periodo de tiempo y después vemos cuál es el máximo, mínimo y promedio. Cuando tenemos los máximos que se repiten, ese lo tomamos como la corriente máxima de carga y ese dato lo utilizamos para esa división. Cuando nos están hablando de una planta que todavía no está trabajando y es basado en información de planos o diagramas eléctricos, sacamos el total de la carga, el total de los kilowatts, con eso sacamos la corriente, preguntamos si hay algún factor de utilización y esa es nuestra corriente de carga. Sí, gracias, Dani. Antes de concluir, el ingeniero Julio César Calixto pregunta,
¿Qué pasa cuando los armónicos son más altos cuando la demanda es baja? Ok. Eso es muy común, que yo tenga un porcentaje más elevado cuando la corriente baja, porque al final estoy hablando de corriente armónica. Como le comentaba, si tenemos 1000 amperes y 10% de distorsión, son 100 amperes que me está generando alguna carga que está pasando por ahí. Si yo empiezo a quitar carga, baja la corriente, pero si no desconecto esa carga que me está generando los 100 amperes armónicos, voy a tener a lo mejor 200 amperes y 50% de distorsión, que van a seguir siendo los 50 amperes, los 100 amperes que esa carga me está generando. Al final de cuentas, el porcentaje y la corriente nos da la corriente armónica que está circulando en la red. Mientras yo no desconecte la carga que está generando esos amperes, esa corriente va a seguir. Si baja la carga, va a subir el porcentaje. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues con esto damos por concluida esta conferencia en línea. Agradecemos a todos su participación y también la experiencia y conocimientos de Dani esta mañana. Les recordamos que estos videos estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, UNCE Oficial. Y Dani, pues esperamos tenerte en otra ocasión con nosotros. Muchas gracias, Magali. Gracias, UNCE, y gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan un excelente día a todos. Hasta la próxima.